Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos y amigas? Saludos cordiales desde aquí, desde FB Producciones. El día de hoy vamos a aprender a crear nuestro propio canal de YouTube. Me decían, Freddy, ¿por qué es tan difícil crear un canal de YouTube? Déjenme decirles que al contrario, es completamente fácil. Si siguen paso a paso las indicaciones que le vamos a dar a lo largo de este video, usted también podrá crear su propio canal de YouTube. Lo único que necesita es tener su correo electrónico o una cuenta de Gmail. Así es que acompáñenos a este nuevo tutorial. Lo primero que tenemos que hacer es trasladarnos a nuestro navegador de preferencia. Escribimos www.youtube.com. Le damos clic y automáticamente se abre el canal de YouTube. A mano derecha podemos observar un recuadro que dice acceder. Vamos a darle clic donde dice acceder. Perfecto. Esperamos unos breves segundos y se nos abre otra pantalla. Aquí nos pide el correo electrónico. Vamos a poner entonces nuestro correo electrónico. En el caso suyo, usted tiene que poner su correo electrónico. Perfecto. Cuando ponemos nuestro correo electrónico, vamos a darle clic donde dice siguiente. En esta ocasión se abre nuevamente otra pantalla. Aquí tenemos que poner la contraseña. Entonces ponga su contraseña. Luego de haber ubicado la contraseña, le damos clic donde dice siguiente. Perfecto. Si usted avanzó hasta aquí, felicitaciones. Nos aparece otro recuadro. En este preciso momento vamos a darle donde dice confirmar, directamente donde dice confirmar. Esperamos unos breves segundos y automáticamente se nos abre la pantalla de YouTube. Perfecto. Este, señoras y señores, es el primer paso. Si hemos llegado hasta aquí, felicitaciones. Continuamos con este tutorial. Acá, a mano derecha, existe un círculo justamente. Vamos a darle en este círculo clic y se nos aparece una pequeña ventana. Y vamos a darle clic donde dice crear un canal. Perfecto. Le damos clic donde dice crear un canal. Comienza tu aventura como creador, conecta con tu audiencia, comparte tus historias y da rienda suelta a tu creatividad. Para conseguirlo, el primer paso es crear tu canal. Vamos a darle clic donde dice empezar. Como usted puede darse cuenta, nos aparece otra pantalla y aquí nos dice elige cómo quieres crear tu canal. Usar tu nombre, usa el nombre y la imagen de tu cuenta de Google para crear el canal. Y la otra opción es usar un nombre personalizado. Usa una marca o un nombre o una imagen distintos a los de tu cuenta para crear el canal. La opción 1 y la opción 2. Yo les recomiendo la opción número 2, usar un nombre personalizado. Vamos a darle clic donde dice seleccionar. Perfecto. Le damos clic donde dice seleccionar. Esperamos casi nada. Y se nos aparece otra pantalla, crear el nombre de tu canal. Puedes usar el nombre de tu marca o cualquier otro nombre. Una buena opción es algo que te identifique y que evoque el contenido de tu canal. Puedes cambiarlo en cualquier momento. Así es que aquí nos aparece un espacio donde dice nombre del canal. Aquí vamos a poner el nombre del canal. Usted tiene que poner el nombre del canal. Esto va a ir justamente de acuerdo pues a lo que usted vaya a hacer en su canal, de acuerdo a los videos que vaya a subir. Entonces ponga el nombre que le ha dado usted a su canal. En mi caso, yo le voy a poner Marketing 3000, de acuerdo a la temática que estoy creando justamente este canal, Marketing 3000. Vamos a darle clic aquí en este recuadro pequeñito, pero aquí dice entiendo que estoy creando una cuenta de Google con su propia configuración que incluye el historial de búsquedas y el historial de reproducciones de YouTube. Le damos clic aquí, activamos y automáticamente nos aparece este recuadro donde dice crear. Vamos a darle clic
donde dice crear. Perfecto. Si hemos llegado aquí, felicitaciones, estamos avanzando por buen camino. Estamos ya a pocos pasos de crear completamente nuestro canal de YouTube. Perfecto, nos aparece una nueva pantalla que nos dice: buen trabajo, se creó tu canal Marketing 3000. A continuación, sigue los pasos para completar la configuración de tu canal. Puedes hacerlo ahora mismo o más tarde. Bajamos un poquito y aquí nos dice: sube una foto de perfil. Tu foto de perfil aparece junto a tus videos y comentarios, así como en otros lugares. Es la imagen que te representa en YouTube. Vamos a subir nuestra imagen. Entonces vamos a darle clic donde dice subir imagen. Se nos abre pues justamente la pantalla, o vamos directamente a nuestra PC y vamos a buscar una imagen que será justamente la foto de nuestro perfil. Ya cuando la hayamos seleccionado, le damos en abrir y automáticamente ya nos aparece nuestra foto de perfil en nuestro canal de YouTube. No se olviden, amigos y amigas, que si algún momento ustedes quieren cambiar esta foto de perfil, lo pueden hacer las veces que ustedes crean conveniente, no hay ningún problema. Listo. Seguimos avanzando un poquito y aquí nos dice: cuéntales a los espectadores sobre tu canal. Cuéntales a los espectadores de qué se tratan tus videos y quién aparece en ellos. Tu descripción puede aparecer en los resultados de la búsqueda y en otros lugares. Entonces aquí vamos a poner una descripción del canal. Por ejemplo, si usted tiene un canal de marketing, un canal de bisutería, un canal de juguetes, de vehículos, entonces usted va a poner la descripción a lo que se refiere justamente su canal. Nosotros le vamos a poner algo rapidito. Aquí. Aquí encontrará videos tutoriales de marketing. Es como un ejemplo, ¿no? Justamente relacionado al canal que yo he creado. Avanzamos un poquito más. Por acá nos dice: agrega vínculos a tus sitios. Puedes compartir vínculos para mantener la conexión entre los espectadores, tus videos más recientes y tú. Esta es una parte muy importante, quiero que le pongan mucha atención. Si usted ya tiene algún sitio web, puede poner justamente el enlace o el URL de su sitio web en esta parte. ¿Sí? Vínculos a redes sociales. Aquí también su canal de YouTube le permite que usted pueda poner los vínculos de redes sociales para que sus futuros clientes puedan contactarse a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de Twitter o a través de Instagram. Entonces, si usted quiere poner los enlaces, le pone aquí de cada uno de ellos, sea de Facebook, sea de Twitter o sea de Instagram, porque cada vez que abran su canal de YouTube también van a aparecer los diferentes enlaces de las redes sociales. Esto es opcional, si usted lo quiere poner o no lo quiere poner. Perfecto. Cuando usted haya finalizado todo este proceso que lo vimos viendo desde aquí, desde que pusimos la foto de nuestro perfil hasta la parte final, vamos a darle en guardar y continuar. No en configurar después, sino en guardar y configurar. ¿Por qué? Porque de esa manera pues ya quedan justamente todo este proceso que hemos realizado, queda completamente guardado en su canal de YouTube. Perfecto, miren cómo aparece nuestro canal de YouTube. Fantástico, ¿verdad? Marketing 3000 es justamente el nombre del canal que lo pusimos. Ya nos aparece como Marketing 3000, ya nos aparece la foto de perfil. Hasta aquí estamos completamente entendidos, ¿cierto? Seguimos personalizando el canal y vamos a darle clic aquí donde dice personalizar canal. Procedemos a dar clic y a los pocos segundos se nos va a abrir una nueva pantalla. Aquí damos clic donde dice desarrollo de marca. Mucha atención. Perfecto. Listo. Vamos ahí. Avanzamos. Aquí nos aparecen más opciones, como podrán darse cuenta en este momento. Aquí está foto de perfil, la que acabamos de subir hace poquísimos segundos. Y aquí está la opción, si usted desea cambiar o quitar, lo puede hacer completamente fácil. Simplemente tiene que darle clic en cada una de ellas. Vamos con la imagen del banner.
Para obtener mejores resultados en todos los dispositivos, usa una imagen de 2048 por 1152 píxeles como mínimo. Entonces nos hace falta una imagen del banner. Vamos a subir entonces la imagen del banner. Tenemos que seleccionar una de ellas. Vamos a seleccionar esta, ¿les parece? Aquí está. Estamos personalizando la imagen gráfica del banner y cuando estemos completamente de acuerdo con la misma, vamos a ponerle en listo. Esto se demora pues casi nada. Como podemos darnos cuenta, aquí está nuestra imagen de banner tanto como se verá en la PC, como se verá en una TV o como se verá en un celular. De la misma manera, si usted en algún momento quiere cambiar la imagen del banner, lo puede cambiar o lo quiere quitar. Así es que usted lo puede hacer. Aquí viene otra opción que dice la marca de agua. ¿Qué es la marca de agua? La marca de agua es justamente la que aparece en cada uno de sus videos en la esquina inferior derecha del reproductor de video. Es justamente como su nombre lo dice, la marca que aparecerá en cada uno de sus videos. De la misma manera usted puede subirla dándole clic en subir y con el mismo procedimiento como lo vimos anteriormente, tanto en la foto del perfil como en la imagen del banner. Estamos completamente entendidos hasta ahí, amigos y amigas, ¿verdad? Luego de esto, un punto muy importante, dele clic en publicar. Si usted luego de que subió las fotos respectivas y no le den publicar, no van a aparecer los cambios. Es importante, no se olvide, finaliza todo el proceso que hemos visto de cambiar la foto de perfil, de subir la imagen del banner, la marca del agua, tiene que darle en publicar para que se vean todos los cambios realizados. Procedemos a dar clic justamente en publicar. Seguimos. Nos trasladamos aquí a mano izquierda y vamos a dar clic donde dice configuración. Aquí en esta especie de ruedita que ustedes pueden ver a mano izquierda, le damos clic ahí donde dice configuración. Se abre otra nueva pantalla. Póngale muchísima atención porque este paso también es muy importante. Nos dirigimos donde dice canal. Damos clic donde dice canal y aquí necesitamos también cumplir y llenar ciertas reglas que son muy importantes para nuestro canal de YouTube. Aquí nos pide el país de residencia. Aquí tiene que poner usted el país de donde usted es. En mi caso, vamos a buscar nuestro país, que es justamente Ecuador. Vamos a buscar Ecuador en este momento. Perfecto. Aquí nos piden palabras claves. Recuerde que las palabras claves son justamente las que van relacionadas a lo que usted va a hacer en su canal de YouTube. En mi caso, Marketing 3000, entonces las palabras claves serían marketing, tutoriales, redes sociales. Por lo pronto le voy a poner esta, pero usted puede poner muchísimo más. Cuando ya finaliza esta parte, usted le da guardar. No se olvide, tiene que guardar todos estos datos que usted está poniendo en este preciso momento. Damos clic en guardar. Y de esta manera se guardó la configuración. Ya estamos completamente bien hasta ahí. Ahora sí, nos dirigimos a la opción que dice ver canal. Miren nomás qué belleza, cómo nos queda ya nuestro canal de YouTube. Aquí está la foto de perfil, que ya lo podrán ver los amigos que ingresen a su canal, al igual que la foto del banner. ¿Qué les parece? Es una manera completamente fácil de realizarla, siempre y cuando ustedes sigan todos los pasos que les hemos estado dando a lo largo de este video. Ha sido una manera completamente fácil de crear su canal de YouTube. Lo hemos pues hecho en tan poco tiempo. Y bueno, la pregunta nos decían, ¿cómo subimos un video? Es tan fácil, pero vamos a darles un pequeño adelanto nada más. Si usted está ya en su canal de YouTube, ya lo ha activado completamente, bajamos un poquito y podemos darnos cuenta que aquí dice sube un video para empezar. Empieza a compartir tus historias y conecta con los espectadores. Los videos que subas aparecerán en esta sección. Tan fácil como darle clic donde dice subir video. Se nos va a aparecer otra pantalla y en esta pantalla que nos dice seleccionar los archivos. Entonces usted lo que tiene que darle es clic en donde dice seleccionar los archivos, le va a redirigir a su PC y usted va a buscar el video que quiera subir.
Hagamos cuenta que este es el video, es un ejemplo nada más, que este ha sido el video. Enmarcamos y le damos en abrir y automáticamente su video comenzará a cargarse en su canal de YouTube. Así de fácil hemos podido crear nuestro propio canal de YouTube. No se olviden, a los amigos y amigas que nos están mirando y nos están escuchando en este momento, que para crear su canal de YouTube necesita tener un correo electrónico o una cuenta de Gmail. Si usted no tiene todavía su correo electrónico o una cuenta de Gmail, le dejamos en la parte de arriba una tarjetita donde están los pasos necesarios y la manera de cómo usted puede crear su cuenta de Gmail. Así es que completamente fácil. Esperamos que este video les haya servido muchísimo. Si tienen algún tipo de duda y sus comentarios, con toda confianza nos pueden escribir bajo este video. No se olviden de suscribirse completamente gratis. No se olviden de activar la campanita de las notificaciones, porque cada vez que subamos un nuevo video, usted va a ser la primera persona en que lo pueda mirar. Soy Freddy Valdivieso, desde aquí, desde FE Producciones, y nos estaremos reencontrando en un próximo tutorial. Hasta pronto.